Ay, ahora sí, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Eh, Bienvenidos a la clase 23 del curso Álgebra Lineal de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Si mis queridos vecinos me están viendo en este video, que lo dudo, les pido el favor de que cuando se enfiesten no hagan tanta bulla, por favor, que me dejan dormir. Muchas gracias y que mi Dios le pague. Eh, la clase de hoy es una clase que cubre los temas semejanza y diagonalización. Entonces empecemos. Vamos a empezar dando, realmente quiero, antes de empezar la clase de hoy, quiero enfatizar algo. El concepto clave de la clase de hoy es el concepto de diagonalización. Para hablar de diagonalización es un caso particular de semejanza. Pero el concepto de semejanza es un concepto pues, que es muy, muy amplio y que puede ser muy difícil. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a estudiar primero la definición general de semejanza y luego nos vamos a especializar al concepto de diagonalización. Entonces, vuelvo y repito, yo quiero que esto quede claro. Realmente, la parte que nos importa principalmente a nosotros es el concepto de diagonalización, pero vamos a hablar del concepto de semejanza, pues porque el concepto de diagonalización es un caso particular de ese concepto de semejanza. Muy bien, entonces vamos a empezar con la definición. Entonces, supongamos que yo tengo dos matrices de tamaño n por n. Les recuerdo que todos los conceptos que vamos a hablar este resto de clase tienen que ver con matrices cuadradas. Entonces, supongamos que yo tengo dos matrices A y B del mismo tamaño, n por n. Entonces vamos a decir que A y B son dos matrices semejantes si yo puedo encontrar una matriz invertible de tal forma que la matriz A la puedo factorizar como la matriz P por la matriz B por la matriz P inversa. ¿Ok? Y cuando eso ocurre, entonces decimos que A y B son matrices semejantes, o en álgebra también se utiliza la terminología que son conjugadas, pero esa no la vamos a utilizar nosotros, es un concepto como más de álgebra abstracta. Es un concepto un poquito extraño, pero vamos a darnos cuenta que cuando una de las matrices es diagonal va a ser un concepto clave, que es el concepto de diagonalización, y vamos a estudiar eso con profundidad el resto de estas clases. ¿Okay? Y vamos a darnos cuenta pues que al final de cuentas cuando yo diagonalizo una matriz, eso me puede servir, por ejemplo, para hacer rotación de ejes y cambios de variables en altas dimensiones. ¿Okay? Una primera observación que yo quiero que observemos es la siguiente. Esta definición que tenemos aquí se puede reescribir de muchas formas. Entonces, la primera observación es que si yo, por ejemplo, aquí estoy despejando A en términos de B. Entonces, A es P por B por P inversa. Pero yo esta ecuación la puedo manipular notando que P es invertible. Entonces, si yo tengo la ecuación A es igual a P por B por P inversa, como yo sé que de entrada la matriz P estoy suponiendo que es invertible, pues recordemos que yo puedo entonces coger esa ecuación y multiplicarla por P inversa a ambos lados en el lado izquierdo. Entonces yo puedo coger esta ecuación y la multiplico por P inversa en ambos lados y me queda P inversa por A igual a P inversa por P por B por P inversa, pero recordemos que esto es la matriz identidad, o sea que esto es lo mismo que B por P inversa. Y nuevamente esta ecuación podemos manipularla y multiplicar por P a ambos lados y me queda que P inversa por A por P igual a B. O sea que esta es otra forma de reescribir esta ecuación. O sea, dos matrices son invertibles. Si yo puedo escribir a A de la forma P por B por P inversa, o equivalentemente, si yo escribo a B como P inversa por A por P. ¿Ok? Muy bien. Entonces esa es la definición, ¿ok? Entonces una definición un poquito extraña, ¿ok? Pero lo podemos pensar geométricamente de la siguiente manera. Recordemos que si yo tengo una matriz A, entonces, digamos, en este caso que es cuadrada, pues entonces multiplicando por esa matriz, obtengo una transformación lineal. Y precisamente, entonces yo, al tener dos matrices, entonces pues tengo la transformación lineal que corresponde a A y la que corresponde a B. Esas matrices van a ser semejantes precisamente cuando
sucede lo siguiente: cuando yo cojo la transformación lineal, digamos que corresponde a A, y la mire, le haga un cambio de base, entonces esto corresponde, en otras palabras, a mirar que las matrices sean semejantes, corresponde a que la transformación lineal multiplicar por A y multiplicar por B son las mismas, solamente que vistas desde bases distintas. O sea, que las matrices semejantes quiere decir de forma intuitiva que corresponden a la misma transformación lineal, pero vistas en bases distintas. Esa es una forma de pensarlo, para los que les gusta la interpretación geométrica. Muy bien, entonces vamos a tratar de asimilar un poco esta definición. Entonces vamos a empezar primero con un ejemplo muy sencillo. Entonces vamos a coger este ejemplo, voy a coger las matrices A y B. Entonces voy a coger la matriz A, que es 1, 1, 4, 1, y la matriz B, que es 3, 0, 0, menos 1, y la observación es que esas matrices son semejantes, ¿ok? Ahora bien, en este momento no, esa es parte del problema de este concepto de semejanza, y es que si a mí me dan dos matrices A y B y me preguntan si son semejantes, pues esa pregunta puede ser una pregunta muy compleja, ¿ok? Realmente nosotros no vamos a estar interesados en resolver esa pregunta en esa generalidad. Sin embargo, para este caso, pues voy a hacer trampa y voy a decir cuál es la matriz P que me ayuda a... Aquí, perdón, debería ser una B. Entonces voy a hacer trampa y voy a decirles cuál es la matriz P que me permite llegar a A haciendo P por B por P inversa. Y eso sí es mucho más fácil, porque si a mí me dan la matriz P, pues verificar que P por B por P inversa es igual a A, pues es muy sencillo. Hagamos eso, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer eso. Aquí te lo embarré. Hoy, como de verdad que no puedo dormir nada, hoy sí tengo excusas para cometer todos los errores que voy a cometer, que usualmente cometo, pero hoy sí tengo mi excusa porque estoy en modo, porque he activado el modo zombie. ¿Ok? Entonces, lo que yo estoy diciendo es, a mí me dan dos matrices, la matriz A y la matriz B, y me preguntan, hombre, ¿será que esas matrices son semejantes? Y la respuesta, uy, esa pregunta es difícil, ¿cierto? Pero en este caso, eh, me están diciendo, ¿sabe qué? Veamos que si yo tomo la matriz P, perdón por hacer esto, que no tengo anotadas estas matrices, entonces la afirmación es que si a mí me dan la matriz P, de tal forma verificar que A es igual a P por B por P inversa, pues es muy fácil. Entonces veamos que en efecto, pues A la puedo factorizar como P por B por P inversa, ¿ok? Esto es lo que realmente tenemos que hacer en este ejemplo. Sin embargo, yo quiero que observemos alguna cosa, y es la siguiente, y es que para verificar eso, pues tendría que calcular el producto P por B por P inversa, lo que requeriría que tendría que calcular entonces la inversa de P, ¿ok? Pues en este caso es una matriz 2 por 2, que es muy sencilla calcular su inversa. Sin embargo, lo que yo quiero que observemos es que esto es equivalente. Si yo multiplico ambos lados de esta ecuación por P, entonces al lado derecho esto es lo mismo que A por P igual a P por B. Esta es otra cosa equivalente a esa ecuación de que A igual a P por B por P inversa. Pero esta es muy fácil de verificar, porque pues por un lado hago A por P, por otro lado hago P por B, y si dan iguales, entonces porque A y B son semejantes con esa matriz P. Ok, entonces, pues, en efecto, voy a hacer el producto A por P, entonces me queda pues A, la matriz A, que es esta, y la voy a multiplicar por P, y hago este producto, y me queda 1 por 1 más 1 por 2, entonces esto va a dar 3, por otro lado esto va a dar 1 por 1, más menos 2, entonces me queda menos 1, aquí me queda 6, y aquí me queda 2. Pero por otro lado, si yo hago el producto P por B, pues por otro lado, si yo hago P por B,
pues me va a dar la matriz P, que es 1, 2, 1 menos 2, y esto me va a dar veces la matriz B, que es 3, 0, 0 menos 1, y hacemos la cuenta, entonces esto nos va a dar 1 por 3 más 0, entonces me queda 3, 1 por 0 más 1 por menos 1, que me da menos 1, luego esto me queda 6 y esto me queda 2. Entonces, en efecto, entonces A por P es igual a P por B, o sea que A y B son semejantes. ¿Ok? Vuelvo y repito, este primer ejemplo, que es un primer ejemplo, es un ejemplo muy sencillo, pues porque me están diciendo la matriz P. Pero realmente eso es como hacer trampa. ¿Por qué? Pues realmente la parte complicada es determinar si en efecto sí existe dicha matriz P invertible que me permite factorizar la matriz A de esa forma, o por el contrario puede ocurrir que no exista. Aquí una pregunta que hace Alejandro que me parece súper importante y preguntaba Alejandro, profe, pero ¿hay varias matrices P o P es única? Entonces la respuesta es que la matriz P, que si existiera, realmente no va a ser única en general. Entonces, de hecho, pueden existir infinitas P que las cuales esto ocurra. De hecho, aquí hay una forma muy sencilla en este mismo ejemplo de, de ver esto, y es que si yo multiplico esa matriz P que tenemos ahí por cualquier escalar distinto de 0, esa otra matriz también funciona. Eh, entonces realmente este problema no tiene solución. O sea, uno podría escribir, una forma de plantear este problema es, es escribir esta ecuación como un sistema de ecuaciones lineales, con un sistema de ecuaciones lineales y resolverlo. ¿Listo? Sin embargo, como les había dicho al principio de la clase, eh, no vamos a estar interesados en resolver esta pregunta tan general, sino que lo vamos a hacer solamente para un caso que es el de diagonalización, y ahí sí vamos a utilizar la teoría de vectores y valores propios para determinar cuándo dicha matriz P existe. ¿Ok? Bien. Preguntas. Entonces, como se van a dar cuenta, el tema de los memes de hoy es un decálogo de las cosas que no debe hacer el estudiante en esta temporada. Vale aclarar que este decálogo son casos reales, pero de otra universidad, pues obviamente que en la Universidad Nacional de Colombia, donde tenemos estudiantes tan excelentes, no pasan este tipo de cosas. Yo simplemente les voy a contar una historia que ha ocurrido con mis colegas de otras universidades. Pues obviamente pues que en esta universidad no pasan estas cosas, simplemente les voy a contar una historia de otras universidades. ¿Listo? Muy bien, pero ahora sí, serio, o sea, ¿alguna pregunta de esta noción? Entonces, pues, como siempre les trato de resaltar cuáles van a ser las definiciones claves. Entonces, para la clase de hoy, una primera definición clave es que significa que dos matrices sean semejantes. Significa que yo pueda encontrar una matriz invertible de tal forma que yo pueda factorizar a A como P por B por P inversa. Listo. Vamos a continuar entonces. Otra cosa que también he tratado de enfatizar durante este curso es que los nombres muchas veces tienen su justificación. Entonces aquí estamos diciendo, tenemos un concepto de que dos matrices A y B sean semejantes. Entonces voy a poner aquí la definición. Entonces recordemos, entonces uno dice, dos matrices son semejantes si yo puedo factorizar a como P por B por P inversa. Y entonces cuando uno lo ve de esa forma, pues eso no justifica el nombre. Y realmente lo que voy a tratar de explicarles con algunos teoremas o algunas propiedades es que realmente cuando yo tengo dos matrices que sean semejantes, ellas sí son muy parecidas y por eso el nombre está bien puesto. Entonces vamos a tratar de ver que si yo tengo dos matrices que son semejantes, entonces ellas comparten muchas propiedades. Entonces, y ese es básicamente el propósito de este teorema, y es que si yo tengo dos matrices que son semejantes,
En particular, ellas tienen el mismo determinante y también el mismo polígono característico. Jesús, pero son parecidas en la diagonal, ¿cierto? Jesús, eso no es cierto. Lo que vamos a hablar más adelante, que es el de diagonalización, sí tiene que ver con eso que estás diciendo, pero en el concepto de semejanza, así como lo estamos mirando, realmente no, o lo que estás diciendo no está totalmente claro. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a tratar de demostrar esto, que es una propiedad que me parece muy importante, que justifica en parte porque el nombre de esta noción. Entonces, dos matrices son semejantes, entonces recordemos, entonces, vamos a demostrar estas dos cosas, que son muy sencillas de probar. Entonces, supongamos que A y B son semejantes, entonces, por definición, existe una matriz invertible P despacio, Juan David, despacio. Si se cumplen esas dos propiedades, no se puede afirmar que son semejantes. Ya vamos a hablar de eso un poquito. Entonces, por definición, si A y B son semejantes, entonces existe una matriz invertible P, tal que yo pueda factorizar a A como P por B por P inversa. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, pues si yo quiero demostrar que las dos matrices tienen el mismo determinante, entonces voy a calcular el determinante de A, pero es que A yo lo puedo factorizar como P por B por P inversa, y recordemos que el determinante satisface una propiedad que es que manda productos en productos. Entonces esto me queda lo mismo que el determinante de P por el determinante de B por el determinante de P inversa, y con la otra propiedad del determinante es que el determinante de la inversa es 1 sobre el determinante de la matriz original, y aquí vemos entonces que estos dos cosas se cancelan, y hemos demostrado muy fácilmente que si A y B son semejantes, entonces tienen el mismo determinante. Mucho cuidado, este teorema es un teorema de solamente una dirección. ¿Qué quiere decir eso? Que si son semejantes, esto es cierto, pero la dirección contraria no es cierta. Existen ejemplos de matrices que tienen el mismo determinante, pero no son semejantes. Y existen ejemplos de matrices que tienen el mismo polinomio característico, pero no son semejantes. ¿Ok? Sí, señor, un segundo, Juan. ¿Cuál es tu pregunta? Listo, muy bien. Juan Nicolás pregunta, profe, para que A y B sean semejantes, se tienen que cumplir todas o una. Entonces, Juan, este teorema me dice, si A y B son semejantes, lo siguiente se cumple, o sea que si son semejantes, ambas condiciones son ciertas. ¿Ok? Y acabamos de demostrar la primera parte. A continuación vamos a demostrar la segunda parte, ¿listo? ¿Qué dice la segunda parte? Me dice que si yo tengo dos matrices que son semejantes, ellas tienen el mismo polinomio característico. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Es correcto. Estas condiciones son necesarias, pero no suficientes, como lo acaba de decir Elian. Muy bien, Elian. Entonces, veamos ahora que A y B tienen el mismo polinomio característico. ¿Por qué? Entonces recordemos cómo se definía el polinomio característico. Aquí es donde viene el material de la clase pasada. Recordemos que si yo tengo una matriz A, el polinomio característico es el determinante de A menos lambda, esa es la identidad. ¿Ok? Y yo quiero ver que el determinante de A y el de, perdón, el polinomio característico de A y el de B son el mismo. Y recordemos que estamos factorizando a A como P por B por P inversa. ¿Listo? Entonces, en vez de A, entonces el polinomio característico de A, y en vez de A voy a escribir
P por B por P inversa menos lambda veces la identidad. ¿Ok? Muy bien. La demostración de esta propiedad o de este teorema es muy sencilla, pero requiere un pequeño truco. Y el truco es el siguiente. Esta matriz de identidad que aparece aquí la voy a reescribir de una forma muy sencilla, pero que va a ser muy útil. Notamos que aquí aparece la P y aquí aparece la P inversa. Y recordamos que P por P inversa es la identidad. Entonces, en vez de poner identidad, voy a poner P por P inversa. Eso es una forma un poquito extraña de escribir la identidad, pero pues P por P inversa da la identidad. Entonces, en vez de la identidad, voy a escribir aquí P por P inversa. Me queda menos lambda veces P por P inversa. O de hecho, no voy a escribirlo así. De hecho, lo que yo quiero, tal vez sería más apropiado, que también es lo mismo, es voy a cambiar la identidad por P, por la identidad por P inversa. Igual da lo mismo. Vamos a hacer eso. Y ya se van a dar cuenta porque voy a hacer ese truco tan extraño. ¿Y por qué voy a hacer ese truco tan extraño? Porque yo entonces, recordemos que el lambda es un escalar, entonces aquí me queda en el lado izquierdo P y aquí también. Y aquí en el lado derecho me queda P inversa y aquí también. Entonces yo puedo factorizar esto. Entonces aquí puedo sacar factor común, voy a hacerlo despacio. Voy a sacar factor común P al lado izquierdo. Entonces si yo saco factor común, recordemos que esto de factor común realmente es la propiedad distributiva, y la propiedad distributiva se cumple también en las matrices siempre y cuando el producto esté bien definido. Entonces yo utilizo cofactor común P, me queda B por P inversa menos lambda veces la identidad por P inversa. ¿Ok? Y luego hago lo mismo aquí, y entonces notamos que esto me va a dar desde el determinante de P por, voy a sacar factor común P inversa, entonces me queda B menos lambda veces la identidad por P inversa. Y aquí estamos en la misma situación de la prueba anterior, porque entonces el determinante de un producto es el producto de los determinantes y recordamos que el determinante de P inversa es lo mismo que 1 sobre el determinante de P, ya que P es invertible, y estas dos cosas se cancelan, y aquí está la prueba. Empezamos con el polinomio característico de A, que era determinante de A menos lambda veces I, y tomando que A lo puedo escribir como P por B por P inversa, utilizando las propiedades y ese pequeño truco en vez de escribir la identidad como P por la identidad por P inversa, y nos hemos dado cuenta que el polinomio característico de A y el de B son el mismo. O sea que si uno tiene dos Juan David pregunta, profe, ¿y se podría sacar factor común P por P inversa de una? Es correcto, pero si uno lo tengo que hacer al lado izquierdo y otro al lado derecho, es correcto, sino que no lo quise hacer en el mismo paso, pues como para no complicar la prueba, listo, pero tú tienes toda la razón, Juan David. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos demostrado? Que si yo tengo dos matrices que son semejantes, ellas de hecho sí se parecen. ¿En qué se parecen? En que tienen el mismo determinante. ¿En qué más? En que tienen el mismo polinomio característico. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿O comentarios de esta prueba, muchachos? Profe, tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Por qué P inversa se saca al lado derecho y no al lado izquierdo? Muy buena pregunta, Andrés. Recuerda que el producto de matrices no es conmutativo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué lo saqué al lado derecho? Por esta razón, porque P inversa aparece en ambos lados multiplicando al lado derecho. ¿Ok, Andrés? ¿Sí me entiendes? Ah, listo, profe, sí. Muy bien. ¿Más preguntas? Les recuerdo pues que esto es una historia de cosas que han sucedido en otras universidades, no en la Universidad Nacional, porque pues cómo les ocurre. ¿Sí? ¿Más preguntas? Muy bien, entonces vamos a continuar. De hecho, la noción de semejanza
implica que las matrices tengan muchas más cosas, que tengan mismas propiedades. Voy a hacer, voy a mostrarles algunas otras propiedades que también se cumplen, pero no las vamos a demostrar todas, pues porque realmente este no es nuestro objetivo principal. Entonces yo tengo dos matrices que son semejantes, pues ya hemos visto que tienen el mismo determinante, pero también tiene, también tienen el mismo rango, y si una es invertible, la otra también, y viceversa. Y si los dos, si son semejantes, tienen el mismo polinomio característico, eso es lo que acabamos de demostrar. Y también una cosa muy importante es que A y B tienen los mismos valores propios. Entonces, realmente, estas propiedades justifican el nombre de esa definición, porque si dos matrices son semejantes, realmente tienen mucha información que es la misma, como se puede ver en estas propiedades. ¿Ok? Ahora, estas propiedades me sirven para demostrar cuando dos matrices no son semejantes. ¿Por qué? Porque si me dan dos matrices y no satisfacen una de estas propiedades, automáticamente yo puedo concluir que no son semejantes. En otras palabras, es más fácil demostrar que dos matrices no son semejantes que demostrar que sí son semejantes. ¿Por qué? Porque para demostrar que no son semejantes es suficiente demostrar que alguna de esas dos cosas no se cumple, y de algunas de estas cosas no se cumplen. Y pregunta Lian, ¿y si satisface todas estas propiedades? La respuesta es que ni siquiera en ese caso podemos afirmar que las matrices sean semejantes. Si yo tengo existen ejemplos de matrices que tienen el mismo determinante, el mismo rango, que son invertibles en ambos lados, en el mismo tiempo, que tienen los mismos característicos y los mismos valores propios, pero no son semejantes. Realmente este concepto de semejanza, para poder entenderlo bien, requiere unas nociones un poquito más avanzadas de álgebra lineal, y por eso no vamos a llegar no vamos a perseguir este camino. Como les había dicho al principio de esta clase, nos vamos a especializar en este concepto cuando hablemos de diagonalización, y eso sí lo vamos a explorar con todo detalle. ¿Ok? Como un ejemplo muy sencillo, cojamos estas dos matrices que son muy sencillas y me preguntan de si son semejantes o no. ¿Ok? Y la respuesta es que estas dos matrices no son semejantes. Y la razón es muy sencilla. En este caso, estas matrices no pueden ser semejantes porque tienen distintos determinantes. Entonces, en efecto, A y B no son semejantes porque tienen distinto determinante. Entonces, notemos por un lado que el determinante de A es 1 menos 4, que es menos 3, pero el determinante de B da 4 menos 6, que es menos 2. Entonces, como determinante de A es distinto del determinante de B, entonces A y B no pueden ser semejantes. ¿Ok? Está diciendo Juan Felipe que me devuelva un segundo para que terminen de copiar, entonces espero aquí un segundo para que copien o le tomen pantallazo a esto, y ya me voy a devolver, Juan. Ok. Supongo que Juan se refería a este pedazo, ¿cierto? Entonces vuelvo y repito, si yo tengo dos, entonces el objetivo de estas propiedades es demostrar o darle una justificación al nombre de semejanza. Si dos matrices son semejantes, ellas comparten mucha información, ¿ok? Pero si comparten esa información, no necesariamente son semejantes, como ya hemos hablado. ¿Listo? Preguntas, comentarios. Este es el que más me parece gracioso, es que, profe, adelánteme la Navidad. No, Juan Nicolás, recuerda que esto no es una historia que le estoy contando de cosas que pasaron en otra universidad, no en una nacional. ¿Listo?
Muchachos, pero ahora sí en serio, preguntas de este ejemplo anterior. Yo espero pues que este ejemplo sea claro. Eh, Como A y B no tienen el mismo determinante, entonces no pueden ser semejantes. ¿Listo? Más preguntas, comentarios, o todo está bien. Listo, muy bien. Uy, a la que no se ha reportado hasta el momento, eh, el Manuela. Si no se ha reportado Manuela, uy, le voy a poner falta a Manuela. No puede ser. Espérate, la uso. Uy, no está Manuela. Qué triste. Manuela hace mucha falta si vas a ver el video. Listo, muy bien. Eh, pues Profe, ahora sí. Hola, Juan. profe, le estaba preguntando en el chat que, que si lo que importaba era el contrarrecíproco más que todo de este teorema anterior. Bueno, Juan, la verdad es que, pues, recuerda, el contrarrecíproco es equivalente al teorema, ¿cierto? Ahora, realmente el teorema lo podemos pensar de las dos formas. La forma que lo presenté justifica como el nombre, y lo que tú estás diciendo es una forma de utilizarlo para demostrar que dos matrices no sean semejantes. Entonces, la respuesta es que ambas formas son importantes porque de hecho son equivalentes. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahora sí nos vamos a concentrar en la definición que va a ser crucial para la clase de hoy. ¿Ok? Entonces, digamos que yo tengo una matriz A de tamaño n por n y vamos a decir que esa matriz es diagonalizable si yo puedo encontrar una matriz diagonal D y una matriz invertible P de tal forma que yo pueda factorizar a A como P por D por P inversa. Y en otras palabras, una matriz va a ser diagonalizable si ella es semejante a una matriz diagonal. ¿Okay? El objetivo de la clase de hoy es determinar cuándo una matriz es diagonalizable, una de las primeras preguntas que vamos a responder hoy. Y la segunda es, cuando la matriz sea diagonalizable, pues cómo podemos encontrar una matriz P y una matriz diagonal D, de tal forma que eso ocurra. Primera observación es que cuando A, entonces primero, A puede que sea diagonalizable y puede que no, ¿ok? Y segundo, cuando A es diagonalizable, esas matrices P y D no van a ser únicas. Y de hecho, parte de lo que quiero que entendamos el día de hoy es cómo se encuentran esas matrices y por qué no son únicas, en caso de que ellas existan, ¿ok? Entonces, vuelvo y enfatizo, yo siempre pues trato como de decir cuáles son los teoremas importantes y las definiciones importantes de las clases. En la clase de hoy, tal vez la definición más importante sea esta. Una matriz va a ser diagonalizable si la puedo factorizar de la forma P por D por P inversa. Juan David, en general la matriz D tampoco va a ser única y vamos a ver más adelante por qué no lo es. ¿Ok? Entonces, resumen ejecutivo de la clase de hoy hasta el momento, o si solamente tiene memoria RAM para recordar una sola cosa hasta el momento, esta es la que tienen que recordar. Una matriz va a ser diagonalizable si la puedo factorizar de la forma P por D por P inversa, donde P es invertible y D es diagonal. ¿Ok? Ahora, ¿y eso qué tiene que ver con lo que vimos anteriormente? Entonces aquí es donde empieza y lo que en parte justifica lo que hicimos anteriormente. ¿Por qué? Porque esta definición significa que A es diagonalizable si es semejante a una matriz diagonal. Pero las matrices que son semejantes comparten muchas propiedades, en particular comparten que tienen el mismo determinante, que tienen el mismo polinomio característico y los mismos valores propios. ¿Ok? Entonces, y eso nos va a dar muchas pistas de cómo tiene que ser la matriz D y cómo tiene que ser la matriz P en caso que A sea diagonalizable. ¿Ok? Entonces, supongamos que yo tengo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es vamos a conseguir pistas. ¿Pistas de qué? Vamos a ver. Si yo supongo que
A es diagonalizable, vamos a trabajar con esa definición y vamos a tratar de encontrar pistas de cómo tienen que ser las matrices P y cómo tienen que ser las matrices D. ¿Ok? Pues para empezar, entonces supongamos que yo tengo una matriz y ya Sara se la pilló. Muy bien Sara, exacto. Entonces eso es lo que vamos a hablar, entonces no lo voy a decir en palabras, pero ya vamos a llegar a eso. Pero eso es básicamente una de las partes cruciales de esta discusión. Entonces supongamos que yo tengo una matriz que es diagonalizable y voy a escribir entonces a de la forma P por D por P inversa, donde D es diagonal. Y como D es diagonal, pues la voy a escribir de esta forma, ¿cierto? La voy a escribir. Recordemos que una matriz es diagonal si todas las entradas son 0, excepto por la diagonal principal. Entonces las entradas de la diagonal principal las voy a llamar lambda 1, lambda 2 hasta lambda n. Y aquí hay una cosa muy curiosa y es esta escogencia de nombres y ya vamos a ver por qué lo estoy llamando así. Entonces, ¿qué pasa? Una de las observaciones cruciales es, como A es P por D por P inversa, ¿qué significa eso? Que A y D son semejantes. Pero si A y D son semejantes, esas dos matrices tienen los mismos polinomios característicos y los mismos valores propios. Y una de las cosas que vimos la clase pasada era cómo podíamos sacarle valores propios a una matriz diagonal. ¿Me recuerdan? Si yo tengo esta matriz D, ¿cuáles son sus valores propios? ¿Cómo son los valores propios de la matriz diagonal, muchachos? Eso lo vimos la clase pasada. Las entradas de la diagonal. Exactamente, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, hagamos aquí donde viene pues como la primera pista de cómo tiene que ser la matriz D. Entonces, ¿qué juego estamos jugando? Estamos suponiendo que así es diagonalizable. Entonces, si es diagonalizable, la puedo escribir de la forma A igual a P por D por P inversa. Muy bien. Y eso significa que A y D son semejantes. Pero los valores propios de D son lambda 1, lambda 2 hasta lambda n. Pero como A y D son semejantes, tienen los mismos valores propios. En otras palabras, si A es diagonalizable, las entradas de la diagonal tienen que ser los valores propios de A. ¿Ok? Eso es la primera observación que es crucial. Entonces, si A es diagonalizable, las entradas de esa matriz diagonal D no pueden ser arbitrarias, tienen que ser los valores propios de A. ¿Ok? Primera observación. ¿Ok? Paremos aquí un segundo. Yo quiero que esto quede súper claro porque es uno de los ingredientes claves de este proceso de diagonalización. ¿Ok? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? O sea, lo que estoy tratando de decir es, si A es diagonalizable, la matriz D debe contener los valores de la diagonal, perdón, los valores propios de A. ¿Ok? Simón, no entiendo tu pregunta. ¿Y tiene que ser la misma? Puede ser un múltiplo. No, los valores de la diagonal D deben ser exactamente los valores propios de A. ¿Ok? Exactamente, no los puedo modificar. Tienen que ser exactamente los valores propios de A. ¿Listo? Muy bien. Ahora, por otro lado, si yo cojo y llamo XY la décima columna de esa matriz P, entonces resulta, por un cálculo muy sencillo, pero que no lo vamos a hacer, que ese vector, la décima columna de P, resulta ser un vector propio asociado al valor propio lambda I. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Si yo escribo a P, a de la forma P por D por P inversa, entonces, ¿qué pasa? Primera observación que nos dimos cuenta, las entradas de la diagonal son los valores propios de A. Y si yo miro las columnas de P, entonces la primera columna es un vector propio asociado al valor propio lambda 1. La segunda columna es un vector propio asociado al valor propio lambda 2. Y así hasta llegar hasta la última columna, y que es un vector propio asociado al valor propio para lambda n. Entonces pregunta Juan David, profe, ¿y cómo saber el orden? Entonces aquí es donde viene una de las partes donde decíamos que la matriz es P y la matriz es D no son únicas. Una forma de dañar la unidad es que yo puedo permutar las entradas de la diagonal, pero si yo permuto las entradas de la diagonal, también tengo que permutar las columnas de P
para que el orden se preserva. Y por eso, como está diciendo Sara exactamente, es por eso que existen varias posibilidades para D. ¿Sí queda claro, Juan David, eso? Listo, perfecto. Juan David, Juan David Rodríguez, está llegando algo está llegando algo que es lo que vamos a hablar a continuación, pero pilas, lo que estás diciendo no está bien dicho. ¿Por qué? Recuerda que si yo tengo un vector propio, entonces, para A, entonces cualquier múltiplo no nulo de él también es un vector propio. ¿Qué quiere decir eso? Que en general las matrices si yo tengo un vector propio, tengo infinitos. Entonces eso, lo que dijiste en el chat no está bien dicho exactamente, porque si hay un vector propio, hay infinitos. Pero sí está relacionado con una forma de saber cuándo una matriz es diagonalizable. ¿Ok? Entonces el juego que acabamos de jugar es, bajo la suposición que hace diagonalizable, nos hemos dado cuenta cómo tienen que ser D y cómo tienen que ser P. Y el siguiente teorema nos da precisamente, nos responde una de esas dos preguntas que teníamos como preguntas claves del día de hoy, y era cómo saber cuándo una matriz es diagonalizable. ¿Ok? Entonces, Juan, sí, no voy a responder esa pregunta porque la pregunta la va a responder ese teorema Juan Nicolás, entonces por favor espera un segundo. Entonces, para saber si yo tengo una matriz y cojo sus valores propios, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes. Este teorema va a ser clave el día de hoy, o sea, de lo que llevamos, hay dos cosas súper importantes. Primero, la definición de diagonalización y este teorema que me dice, que me da un criterio para saber cuándo una matriz es diagonalizable. ¿Ok? Entonces, supongamos que yo tengo una matriz A, me la dan y me preguntan, ¿será que esa matriz es diagonalizable? Entonces, eso se puede responder con este teorema. ¿Por qué qué me dice este teorema? Que las siguientes cosas son equivalentes, o sea, es lo mismo que una matriz sea diagonalizable a que exista una base de vectores, una base para Rn de vectores propios de A. Entonces esta es la manera de reformular correctamente la idea que tenía Juan David Rodríguez. No es que A tenga exactamente n valores propios, no. Entonces lo que necesitamos es que exista una base para Rn de vectores propios. ¿Ok? Y lo que necesitamos es que los valores propios se pueden repetir. Yo creo que yo no había leído bien la pregunta de Juan David, pero aquí está la respuesta de la pregunta de Juan David. Una matriz puede ser diagonalizable, podemos tener repeticiones para los valores propios. Recordemos que los valores propios, el número de repeticiones como raíces del polinomio característico, por definición, eso es lo que llamamos la multiplicidad algebraica. ¿Ok? Entonces, este teorema nos da un criterio para saber si una matriz es diagonalizable. ¿Por qué? Una matriz es diagonalizable si yo miro sus valores propios y sus multiplicidades algebraicas y geométricas coinciden. Les recuerdo, la multiplicidad algebraica de un valor propio y la geométrica no tienen que coincidir necesariamente. En general, la multiplicidad geométrica es menor o igual a la algebraica. Podría pasar que fuera para algún valor propio que fuera estrictamente menor. Cuando eso ocurre, es porque la matriz no es diagonalizable. Entonces, este teorema, ¿por qué es un teorema clave para la clase de hoy? Porque nos da un criterio para saber cuándo una matriz es diagonalizable. ¿Cómo sé yo si una matriz es diagonalizable? Mirando si la multiplicidad algebraica de cada valor propio es igual a su multiplicidad geométrica. Y eso se debe cumplir para todos los valores propios. Si existe un valor propio donde las multiplicidades no son iguales, entonces la matriz no es diagonalizable. Él le pregunta, ¿este teorema es un sí o sí? La respuesta es que sí, porque sí solo significa que estas afirmaciones sean equivalentes. ¿Okay? Entonces,
Este teorema es muy importante y muy útil porque me permite saber precisamente cuándo una matriz es diagonalizable. Entonces, esa es la respuesta a la primera pregunta. ¿Yo cómo sé cuándo una matriz es diagonalizable? Respuesta, mire todos los valores propios de la matriz y para cada valor propio calcule sus multiplicidades algebraicas y geométricas. Si para cada valor propio esas multiplicidades coinciden, la matriz es diagonalizable. Si no, no. ¿Ok? Ahora bien, la segunda pregunta era, cuando la matriz sea diagonalizable, ¿yo cómo la diagonalizo? Es decir, yo cómo encuentro una matriz P y una matriz D. Y eso, lo que hicimos anteriormente ya nos da una pista, porque si la matriz es diagonalizable, ya sabemos cómo deben ser las matrices P y D. ¿Ok? Entonces, para responder esa segunda pregunta, o para más que un segundo, ¿hay alguna otra inquietud acerca de este teorema antes de continuar? Todo muy claro, profe. Listo, Jesús, muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Entonces, supongamos ahora que yo tengo una matriz que yo sé que es diagonalizable y la quiero diagonalizar. ¿Ok? Es decir, ¿qué significa diagonalizarla? Encontrar una matriz P invertible y una diagonal D, tal es que A es igual a P por D por P inversa. ¿Ok? Pero lo que nos acabamos de dar cuenta es que una matriz entonces va a ser diagonalizable precisamente cuando yo puedo encontrar la segunda parte de este teorema me decía, A es diagonalizable precisamente cuando yo puedo encontrar una base de vectores propios. ¿Ok? Entonces, eso implica que contando multiplicidades yo puedo encontrar n valores propios, pero pilas, de esos n valores propios hay unos que pueden estar repetidos, ¿ok? Entonces, contando las multiplicidades, yo puedo encontrar n valores propios para A, y yo puedo encontrar una base de vectores propios de tal forma que x1 sea un vector propio asociado a lambda 1, x2 sea un vector propio asociado a lambda 2, y así sucesivamente. Xn es un valor propio asociado a lambda n. Ok, lo importante es que estos vectores formen una base para Rn de vectores propios. Cuando yo tenga esa información, entonces puedo encontrar las matrices P y D de la siguiente forma. A la matriz P pongo como columnas los vectores de esa base de vectores propios que encontré. Esa matriz va a ser invertible, porque recordemos que hay unos criterios que me decían un montón de equivalencias para saber si una matriz era cuadrada era invertible. Uno de ellos era que las columnas fueran LI, pero como x1, x2 hasta xn forman una base de vectores propios, entonces al ser una base son linealmente independientes. Entonces esta matriz es invertible, y si yo pongo los valores propios de A en una diagonal y los ensamblo, ojo, y esta es la parte importante, respetando el orden. ¿Cómo así? Que x1 sea un vector propio asociado a lambda 1, x2 sea un vector propio asociado a lambda 2, y xn sea un vector propio asociado a lambda n. Cuando yo hago eso, entonces puedo garantizar que puedo factorizar a de la forma P por D por P inversa. ¿Ok? En otras palabras, si yo quiero diagonalizar una matriz, ¿qué tengo que hacer? Encontrar una base tengo que encontrar una base de vectores propios y los pongo en una matriz y pongo los valores propios en la diagonal de forma correspondiente. ¿Ok? Entonces, yo creo que esto responde más o menos lo que estaba diciendo Sara. Eliana, entonces ya vamos a hacer un ejemplo donde lo que estás preguntando queda claro. David pregunta, no importa el orden en que los ponga. Ojo, no importa, entonces pilas, la diagonalización no es única, entonces no es que no importe el orden sí importa, pero si yo tomo un orden, obtengo una matriz P y una matriz diagonal D, ¿ok? Y de tal forma que diagonalizan a A. Si yo cojo otro orden, obtengo otra diagonalización, ¿ok? Hay muchas combinaciones, como dice Juan David, ¿ok? Alejandro, ¿te querías que me volviera a esta
¿A esta diapositiva o a cuál? Listo, me dices cuándo. Listo, perfecto. Ok. Entonces, resumen ejecutivo de ese teorema y de esto que acabamos de hablar. Entonces, yo como sé en la práctica si una matriz es diagonalizable o no, pues, ¿qué hago? Miro los valores propios. A cada valor propio le saco la multiplicidad algebraica y la geométrica. Si esas coinciden, entonces la matriz es diagonalizable. Y segundo, si la matriz es diagonalizable, entonces yo puedo encontrar una base de vectores propios. Cuando yo cojo esa base de vectores propios y las ensamblo como las columnas de una matriz, esa matriz la puedo tomar como mi matriz P, y la matriz D la ensamblo de tal forma que la primera entrada de la diagonal principal corresponda al valor propio de la primera columna, la segunda al segundo columna, la segunda columna y así sucesivamente. Cuando hago eso, entonces obtengo una matriz P y D de tal forma que diagonalice nada. ¿Listo? Entonces, a continuación, vamos a explorar algunos ejemplos. ¿Listo? Entonces, estas son las piezas principales de la clase de hoy. Entonces, ¿cuáles son las piezas claves de la clase de hoy? Primero, ¿qué significa que una matriz sea diagonalizable? ¿Qué significa que yo pueda descomponer una matriz A de la forma P por D por P inversa, donde P es una matriz invertible y D es una matriz diagonal? Segundo, yo cómo sé si una matriz es diagonalizable. Entonces, el teorema que vimos anteriormente me decía que una matriz es diagonalizable precisamente cuando para todos los valores propios la multiplicidad algebraica y la geométrica coinciden. Y tercer ingrediente principal del día de hoy, cuando yo sé que una matriz es diagonalizable, entonces yo la puedo diagonalizar encontrando una base de vectores propios, y cuando cojo esos vectores propios y los ensamblo en una matriz, esa matriz va a ser invertible y la diagonal correspondiente la puedo obtener precisamente poniendo en las entradas de la diagonal principal los valores propios de A, respetando el orden en que puse las columnas de P. ¿Okay? Entonces, hagamos algunos ejemplos donde utilizamos estas tres cosas. ¿Listo? Paremos aquí un segundo. ¿Hay alguna pregunta, comentario, inquietud? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. P inversa, no entiendo muy bien cuál es el trabajo que hace, o para que me diga la... Pues en ese caso. ¿Cómo así, Andrés? O sea, yo sé que cuando hacemos esa escogencia de P y D vamos a tener los mismos valores propios, ¿sí? Pero, digamos, la P inversa también, pues, funcionaría cuando... No, pero tú, Andrés, no, pilas. Entonces, a ver, cuidado. ¿Qué significa que A sea diagonalizable? Que yo la pueda factorizar de esta forma. ¿Listo? ¿De cuál forma? P por D por P inversa. ¿Listo? Ahora, si yo la factorizo de esa forma, si A es P por D por P inversa, las que tienen los mismos valores propios son A y D, no P. ¿Ok? Ah, listo, profe, gracias. Muy bien, vamos a hacer algunos ejemplos para que luego... Juan David, es correcto. Hay infinitas, la pregunta de Juan David, profe, ¿pueden haber infinitas bases de vectores propios para R de la N? Es correcto. Y entonces, ¿qué significa eso? Que la manera para el número de formas que yo tengo para escoger a P son infinitas. ¿Ok? Y por la siguiente razón, Juan, hay una respuesta muy sencilla para tu pregunta. Si yo tengo una base de vectores propios, el primer vector lo puedo modificar multiplicándolo por un número distinto de 0, el segundo también, y así sucesivamente. Y eso me da una forma de modificar la matriz P para obtener otra matriz P distinta, ¿ok? Pero esa no es la única forma, hay muchas más formas de obtener otras bases de vectores propios. ¿Listo? Entonces eso hace que pues, realmente este proceso de diagonalización no sea único, de hecho es lejos de ser único. Ok, vamos a hacer algunos ejemplos, empezamos con uno sencillo, vamos a tratar de hacerlo con todo detalle. Okay. Aquí es donde es súper importante que yo ya entienda bien los conceptos de valores propios y espacios propios de la clase pasada. Yo por eso les insistía mucho
porque ya esa teoría que vimos en la clase del miércoles va a jugar un papel crucial la clase de hoy. ¿Listo? Entonces, tomamos la siguiente matriz. Tenemos la matriz cuyas entradas son 1, 0, 1, 0, 1, 1 y 1, 1, 0. Me preguntan, me piden determinar si la matriz A es diagonalizable y en caso afirmativo me piden diagonalizarla. ¿Qué significa diagonalizar una matriz? Encontrar una matriz invertible P y una matriz diagonal de tal forma que yo pueda factorizar a A de esa forma. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Utilizando el teorema precisamente que vimos ahorita. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tengo que encontrar todos los valores propios de A y con cada valor propio calcular su multiplicidad algebraica y su multiplicidad geométrica. Si esos dos números coinciden para todos los valores propios, la matriz A será efectivamente diagonalizable. Si existe un valor propio donde la multiplicidad algebraica y la geométrica no coinciden, entonces la matriz no es diagonalizable. ¿Listo? Entonces, manos a la obra. Calculemos primero el polinomio característico de A. ¿Ok? Y recordemos que el polinomio característico, por definición, es el determinante de la matriz A menos lambda veces la identidad. ¿Ok? O sea que tenemos que calcular el determinante de la matriz 1 menos lambda 0, 1, 0, 1 menos lambda 1, 1, 1 menos lambda. ¿Ok? Vuelvo y juega, yo les había advertido que era muy importante que repasáramos esto de los determinantes porque vamos a utilizarlo muchas veces en estas últimas clases. ¿Okay? Y lo que dice Juan David, hay que repetir el proceso para todos los valores propios, es correcto. Para todos los valores propios de A tendremos que calcular la multiplicidad algebraica y la geométrica. Listo. Voy a calcular este determinante expandiéndolo a lo largo de la primera fila. Voy a expandir, pues, expandiendo en la primera fila. Vamos a obtener lo siguiente. Recordemos, para expandir un trucazo, no Juan, el trucazo es hacer el trabajo papá. Hay algunas cosas que sirven, pero el trucazo es trabajar. ¿Ok? Entonces recordemos que para expandir un determinante tengo que tener en cuenta tres ingredientes. Uno de ellos es el signo. Voy a expandir a lo largo de la primera fila. Entonces tengo el signo que por la entrada 1, 1 es positivo, el coeficiente, y eso lo multiplico por el determinante de la submatriz que se obtiene quitando la primera fila y la primera columna. Luego hago eso para la segunda, la entrada 1, 2, pero el coeficiente 0 no hago más. Luego pongo el coeficiente, el signo que es más positivo, el coeficiente que es 1 y el determinante de la submatriz. Como está indicando Juan David, o en otras palabras, lo que, en estos problemas de diagonalización, básicamente hay que tener muy claro toda la teoría que hemos visto de la clase pasada y la clase de hoy. ¿Okay? Entonces, voy a volver a escribir lo que tenía ahí. Entonces, el problema característico era 1 menos lambda, veces el determinante de 1 menos lambda, 1 menos lambda, más 1 por el determinante de esta matriz, que es 1 menos lambda, 1, 1, ¿ok? Expandimos, y me va a quedar 1 menos lambda, y pilas con estos paréntesis. Este 1 menos lambda multiplica ese determinante, entonces lo voy a poner en un corchete para que quede claro. Entonces me queda este por este, menos este por este, entonces me queda menos lambda por 1 menos lambda, menos 1, y luego 1 por el determinante de esta submatriz, que es 1 menos 1 menos lambda. ¿Ok? ¿Ok? Pues bien, paremos aquí un segundo. ¿Hay alguna inquietud? ¿Alguien tiene algo distinto? Ok.
No sabe, no responde. Muy bien, voy a tomar ese silencio. Es cuando hace mucha falta Manuela. Saludes Manuela, que ojalá que estés bien. Entonces, voy a trabajar esto despacio. Entonces voy a expandir esto que aquí. Entonces me queda menos lambda, me queda lambda al cuadrado, menos lambda por 1, que me queda menos lambda. Y aquí me queda menos 1. ¿Ok? Y por acá me queda menos 1 menos lambda. Y voy a hacer el mismo truco de la vez pasada. Muchas gracias a los que responden por el chat, a Juan David y a Carolina. ¿Ok? Y vamos a hacer lo mismo la vez pasada. Pilas, es muy importante que hagamos esto de forma inteligente porque si no nos podemos meter en problemas. Voy a sacar factor común 1 menos lambda, entonces me queda 1 menos lambda, que multiplica a lambda al cuadrado menos lambda menos 1, y de aquí, de este factor, recojo otro menos 1. Esto me queda menos 1 menos lambda, lambda al cuadrado menos lambda menos 2, ¿ok? Y entonces, ¿cómo se factoriza lambda al cuadrado menos lambda menos 2? Muchachos, Profe, lambda menos 2 por lambda más 1. muy bien, Juliana, muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, ¿qué sacamos de aquí? Entonces, de aquí se sigue que los valores propios de A son, en este caso tenemos tres valores propios que son lambda 1 que es menos 1, lambda 2 que es 1 y lambda 3 que es 2. ¿Ok? Los puse en ese orden. Los puse en ese orden porque los que tengo en mi notas, entonces para que no la embarre, porque si no empiezo a hacer cosas raras. Giovanni, dime. Yo creo que Giovanni ya está respondiendo la pregunta que yo hice ahorita. Muy bien, muchas gracias a los que están dando respuestas por el chat. Y aquí hay una observación. Yo les pregunto, ¿cuál es la multiplicidad algebraica de cada uno de estos valores propios? Exacto, y esta es una cosa que yo quiero que quede clara. En este caso resulta que los tres tienen la misma multiplicidad algebraica. Ese no tiene que ser el caso, pero para este ejemplo digo que los tres tenían multiplicidad algebraica igual a 1. Entonces cada uno de estos con multiplicidad algebraica 1. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Acabamos de encontrar los valores propios. ¿Ok? Y como plus, nos calculamos también la multiplicidad algebraica de cada uno de ellos. No, Lian, no tienen que tener todos la misma multiplicidad algebraica. En la clase pasada vimos un ejemplo donde uno tenía multiplicidad 2 y otro tenía multiplicidad 1. Las multiplicidades algebraicas no tienen que ser iguales. No, señor, tampoco. Lo que se necesita es que la multiplicidad algebraica del primero sea igual a la multiplicidad geométrica del primero, la multiplicidad algebraica del primero y la geométrica, perdón, la multiplicidad algebraica del segundo sea igual a la geométrica del segundo y así sucesivamente. ¿Ok? O sea, la condición para que... Exactamente, sí, señor. O sea, la condición que me dice el teorema es que una matriz diagonalizable, si la matriz multiplicidad algebraica de lambda i es igual a la multiplicidad geométrica de lambda i para todos los valores propios. ¿Ok? Pero entre distintos valores propios, esos valores pueden ser distintos. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a encontrar los espacios propios. Voy a hacer uno con detalle y los otros dos los voy a dejar indicados porque realmente esto es muy largo, entonces para que nos rinda un poquito la clase de hoy. Nos encontremos a continuación.
los espacios propios correspondientes. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar primero con lambda 1 igual a menos 1. ¿Ok? Recordemos, y esto también es de la clase pasada, súper importante, ¿cuál es el espacio propio asociado al valor propio menos 1? Es el nulo de la matriz menos lambda veces la identidad. En este caso, lambda es menos 1. O sea que me queda el nulo de A menos, o sea, más la identidad, o sea que tengo que coger la matriz A y sumarle la identidad y sacarle el nulo a esa matriz. Cuando yo cojo A y le sumo la identidad, nos va a dar la matriz 2, 0, 1, 0, 2, 1, 1, 1, 1. ¿Ok? Ok, entonces, para que eso quede claro, recordemos que la matriz A era esta. Entonces, si yo a esa matriz le sumo la identidad, pues la diagonal principal le estoy sumando de a 1, entonces me queda 2, 0, 1, 0, 2, 1 y 1, 1, 1, como lo acabé de escribir. Ya esta matriz es la que le tenemos que sacar el nulo, entonces vamos a sacarle el nulo utilizando, llevando la matriz a una forma escalonada. Este proceso ya lo sabemos hacer. Aquí esta parte del curso, recordamos un montón de cosas que hemos hecho en el curso. Básicamente casi todo lo que hemos estudiado se repasa aquí. Entonces, aquí es donde es súper importante todo esto que yo les he dicho a lo largo de este semestre, y es que es muy importante estar pues como al día con los temas, porque si yo no tengo claro los conceptos de dimensión, de espacios nulos, aquí estoy vuelto un 8. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a encontrar el nulo de esta matriz. Esto es muy fácil, simplemente vamos a utilizar operaciones elementales. Como ya les había dicho, me gusta pivotear con unos si es posible, y me gusta evitar fraccionarios. Entonces, como aquí hay un 1, voy a intercambiar la tercera fila con la primera para pivotear de manera más cómoda. Recordemos pues que uno puede, desde que uno haga operaciones elementales de manera correcta, puede llegar pues a una forma escalonada de otra forma distinta. Luego voy a matar este 2, que lo hacemos haciendo la operación elemental R3 menos 2 veces R1. Cuando hago esto, la primera fila queda igualita, la segunda también, y hago R3 menos 2 veces R1, que me queda entonces esta entrada que queda 2 menos 2, que va a dar 0. Luego me queda 0 menos 2, que me queda menos 2, y luego me queda 1 menos 2, que me queda menos 1, y vuelve y juega. Esto es algo que yo había dicho anteriormente. Yo sé que lambda igual a 1 es un valor propio, y eso significa entonces que esta matriz A menos lambda es la entidad, no es invertible. Como no es invertible, su rango tiene que ser menor que 3, o sea que yo tengo que esperar que aparezca una fila. Cuando haga la eliminación gaussiana, necesariamente debe aparecer por lo menos una fila nula. Y vean, acá está, porque cuando yo hago R3 más R2, aquí está, esta última fila ya se convierte en 0, y esto me quedó en forma escalonada. Listo, entonces, yo estoy viendo lo que debe aparecer, está apareciendo, eso me da tranquilidad. ¿Ok? Ahora sí, entonces vamos a resolver esto. Entonces, de aquí, ¿qué podemos concluir? Entonces, de la segunda fila obtenemos, pues aquí tengo pivote, digamos que las variables son x, y, z, tengo pivote en x, tengo pivote en y, o sea que z es variable libre porque no hay pivote en z. Entonces, de la segunda fila tenemos que 2 veces y más z va a dar 0, o sea que despejo y en términos de z me va a quedar menos 1/2 veces z, por un lado. Y de la primera fila se tiene lo siguiente. Se tiene que x más y más z debe ser 0, o sea que x da menos y menos z, pero nos habíamos dado cuenta que y era menos 1/2 de z,
¿ok? Y era menos un medio de z, voy a esperar aquí un segundo para que ustedes le tomen el pantallazo, y necesitan tomar el pantallazo, y entonces reemplazando me queda que y, que era menos z, menos un medio de z, entonces me queda un medio de z menos z, que me queda menos un medio de z. O sea que x da menos un medio de z, y me da un medio de z, perdón, y me da menos un medio de z también, y z por ser variable libre. Entonces, hemos concluido entonces que el espacio propio E-1 contiene los vectores de la forma. Sí, sí, Jesús, Z no era menos un medio. ¿Cómo así, Jesús? Z es variable libre, no entiendo, Jesús. Me equivoqué, Y. Sí, Y no sí, es era menos. menos. Ah, no, sí, 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 profe. Sí, sí, sí. Disculpe, disculpe. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Muchas gracias, Jesús. Entonces, lo que acabamos de concluir entonces es que el espacio propio es un menos 1, contiene los vectores de la forma x, y, z, donde x es menos un medio de z, y es menos un medio de z, y z por ser valor, por ser una variable libre. Y como siempre, pues vamos a sacar z como factor común. De hecho, aquí hay un truco. A mí, como ya se han dado cuenta, me gusta sacarle el cuerpo a los fraccionarios cuando se pueda. Y aquí les voy a enseñar un truquito. Entonces aquí nos damos cuenta pues que esto realmente va a tener dimensión 1. Entonces si yo saco factor común, z me queda menos un medio, 1. Y este me va a quedar como un generador del espacio propio. Pero yo también podría haber sacado factor común, no z, sino z medios. Y esto me queda entonces menos 1, 2. Entonces, estos dos señores forman, son generadores del mismo espacio propio. Entonces yo puedo expresar, pues por lo tanto, el espacio propio es 1, es el generado por el vector menos 1, 2. O sea que este espacio propio es una línea recta en R3, y al ser generado por un solo vector que es distinto de 0, ¿cuánto es entonces la multiplicidad geométrica de lambda 1? Es 1, ¿ok? Entonces aquí notamos la condición para ser, tengo que verificar la condición de las multiplicidades para cada valor propio. Entonces, para el valor propio lambda 1, hemos concluido que su multiplicidad algebraica era 1 y que su geométrica también era 1. Con esto no puedo concluir que la matriz sea diagonalizable. ¿Por qué no? Porque tengo que hacer lo mismo para los otros valores propios. ¿Ok? Paramos aquí un segundo. ¿Hay alguna inquietud de lo que hemos hecho hasta este momento? Muy bien, muchas gracias, Juan David, por responder. Vamos a continuar entonces. Entonces, está largo, sí, está largo, pero pues lo que hay, así es. Entonces, no voy a calcular de forma explícita los otros dos. Entonces, de manera similar, obtenemos lo siguiente, que es sub 1 es el generado por menos 1, 1, 0, con multiplicidad geométrica entonces será 1, y ya sabíamos que la de este señor también, la algebraica también daba 1, o sea que para este señor también se cumple la condición, y para el otro valor propio que era 2, el espacio propio era es el generado por el vector 1, 1, 1, que también va a dar una línea recta, o sea que la multiplicidad geométrica también me va a dar 1, y la algebraica también nos había dado 1, y ya con esto sí concluimos. ¿Por qué? Para los tres valores propios, la multiplicidad algebraica y la geométrica nos dio 1. En este caso,
En este caso, por coincidencia, nos dieron que todas eran iguales a 1, pero podría pasar que para el primer valor propio nos dé 2 ambas y para el otro me dé 1. Pues, entonces, esto pues realmente es como una coincidencia. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de por qué está pasando esta coincidencia. Entonces, concluimos que la multiplicidad algebraica de lambda 1 de lambda i es igual a la multiplicidad geométrica de lambda i para todos los tres valores propios, o sea, para i igual a 1, 2, 3, y por lo tanto, es que Pipe Manuel, Dios mío, y por lo tanto, concluimos que A es diagonalizable. Eso responde la primera pregunta. ¿Ok? ¿Está claro esto, muchachos, o no? Entonces, calculamos los vectores, los valores propios, los espacios propios correspondientes, calculamos multiplicidades algebraicas y geométricas, nos dieron iguales para cada valor propio, ambas cosas coincidían, para i igual a 1, 2 y 3, y por lo tanto A es diagonalizable. Eso responde a la primera pregunta. Ahora, la segunda pregunta me pide diagonalizar la matriz A, o sea, encontrar una matriz P invertible y una diagonal D, tal que A sea P por D por P inversa. ¿Qué habíamos dicho? Que yo tenía que encontrar una base de vectores propios, ¿ok? Para R3, o sea, necesitamos tres vectores propios que sean linealmente independientes, pero aquí vienen una de esas cosas que les había dado de tarea la vez pasada, y eran las propiedades de los vectores y valores propios. Resulta que los vectores propios asociados a valores propios distintos son necesariamente LI. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, vea, por ejemplo, yo de aquí, yo sé que yo tomo x1 como este vector, yo sé que este es un vector propio asociado a lambda 1, que es menos 1, ¿ok? Si yo cojo aquí x2 al vector menos 1, 1, 0, es un vector propio asociado a lambda 2, que es 1. Y si yo cojo aquí x3 a el vector 1, 1, 1, entonces este señor es un vector propio asociado a lambda 3, que es 2. Entonces, ¿qué pasa? Al ser estos tres vectores propios asociados a valores propios distintos, necesariamente son LI. Entonces tengo tres vectores en R3 que son LI, como la dimensión de R3 es 3, eso significa entonces que esos tres vectores tienen que formar una base, y aquí está el punto. Entonces, si yo tomo a P como la matriz cuyas columnas son esos tres vectores que dijimos, el primer vector era menos 1, menos 1, 2. Menos 1, menos 1, 2. El segundo era menos 1, 1, 0. El tercero era 1, 1, 1. Y yo tomo la matriz diagonal D. Aquí viene la parte importante. Cuando yo pongo los vectores de la matriz P, entonces yo tengo que poner las entradas de la diagonal de D con el mismo orden. ¿Cómo así? Aquí tengo que poner el valor propio que corresponde al primer vector propio, que habíamos dicho que era menos 1, o sea, x1 era un vector propio asociado a menos 1, entonces aquí tengo que poner a menos 1. Este x2 era un vector propio asociado a lambda 2, entonces aquí tengo que poner un 1. Y finalmente x3 era un vector propio asociado a 2, entonces si yo cojo la matriz de diagonal. Por cierto, cuando yo tengo una matriz diagonal, usualmente uno no llena las entradas, no, o sea, usualmente la gente, por pereza, simplemente pone la matriz de esta forma y se sobreentiende que las otras entradas son nulas. Entonces yo tomo la matriz P de esa forma y la matriz D de esa forma, entonces A es P por D por P inversa. ¿Ok? Y esa es una forma de diagonalizar A. ¿Ok? ¿Preguntas?
Todo muy claro, profe. Listo, excelente. Todo en perfecto estado. ¿Cómo le han parecido cómo le han parecido los memes? Una historia muy bien contada, ¿no? Obviamente que es de otra universidad, pilas con eso, otra universidad. Listo. Eso realmente son robados porque me los pasaron por WhatsApp, pero eran un montón, saqué los que me gustaban más. Sí, es una universidad macondiana. Muy bien. Pregunta, ¿quién me dice otra matriz P y otra matriz D que también Diego no le dice nada? Solo intercambiando, profe, por ejemplo, D, ponemos en la diagonal 1, 2 y menos 1, y Ujú. en P, pues, en el mismo orden los vectores asociados a esos valores propios. Entonces yo podría, si yo intercambio, entonces tú lo que estás diciendo es intercambiar la diagonal de D, el 1 y el menos 1. ¿Qué tengo que hacer para la P? Intercambiar las primeras dos columnas también. Muy bien. Juan Nicolás, de acuerdo, ya es que esa es la definición de diagonalizar. Diagonalizar es expresar a A como P por D por P inversa. ¿Ok? Profe, Sí, señor. y si tomáramos múltiplos escalares de los vectores propios, pues, de las columnas y los valores propios en ese mismo orden, la matriz diagonal también sirve, ¿cierto? También, entonces yo podría, pero de que multiplique por un número distinto de 0, entonces yo podría coger el primer vector de P, multiplicarlo por 5, el segundo por 3 y el tercero por 4. Y la diagonal la dejo igual, esa es otra forma de diagonalizar a. ¿Ok? Esto de diagonalización, pues hasta el momento no hemos visto sus aplicaciones, pero esto realmente es súper útil y es muy utilizado en la vida real. De hecho, una de esas cosas que los que trabajan con datos es una de esas cosas que utilizan eh, casi todos los días. Profe, Hola, hola, buenos días. buenos días, profe. Yo sé que es una pregunta tonta, pero entonces A, A siempre va a tener n valores propios, no puede ser menos, ¿cierto? Muy buena pregunta, Teresita. Entonces, aquí depende en qué mundo estamos viviendo. ¿Qué quiero decir con eso? Depende si yo vivo con los reales o en los complejos. Entonces, en los números complejos, por el teorema fundamental del álgebra, que es un teorema muy bonito, contando repeticiones, todo polinomio tiene exactamente n raíces. O sea, si yo estoy trabajando con números, en los números complejos, contando repeticiones, siempre tendré n valores propios. Ahora bien, si estoy trabajando en los números reales, podría pasar que entonces no tenga menos. En ese caso, sobre los reales, entonces, si ya no tengo n contando repeticiones, n valores propios, entonces ya la matriz sobre los reales no será diagonalizable. ¿Listo? Ah, bueno, profe, gracias. La pregunta no era tonta para nada, por cierto. No, sino que es que yo me puse a pensar que si supongamos A nos daba, supongamos dos valores propios, pues ya la esta que era diagonal, la matriz diagonal terminaba 2 por 2 y ahí sí, ni modo de No, terminar en no, una no 3 se por puede, 3. no, es que no se puede, no, en ese caso, entonces, muy bien, Teresita, en ese caso no sería diagonalizable, punto aparte. Ah, bueno, Eh, profe, gracias. Juan Felipe quiere decir es perdón, Juan Felipe está preguntando, profe, ¿trabajaremos con puros polinomios con raíces racionales? ¿Quién dijo eso? ¿A dónde está escrito eso? Negativo, pues, quién sabe lo que salga. Amanecerá y veremos. Listo. ¿Más preguntas? Ese también está bueno, pero el que más me gustó a mí era, es que adelánteme la Navidad, profe. Ay, hombre.
Muy bien. Ahora sí, en serio, ¿más preguntas o continuamos? Ok, muchas gracias, listo, perfecto, Juliana, vamos a continuar. Aquí hay una observación. No, Alejandro, estos son robados, estos son unos memes que me llegaron por WhatsApp y me parecieron súper apropiados. Pero varios sí los he hecho yo, pero estos son robados. Aquí hay una observación crucial, muchachos, y es la siguiente. En el ejemplo anterior nos dimos cuenta que A tenía tres valores distintos, y entonces resulta que si yo tengo una matriz n por n, ¿ok? Y si sucede, no siempre va a suceder esto, pero si sucede que la matriz tenga n valores propios distintos, entonces automáticamente es diagonalizable. ¿Y de dónde sale eso? Sale de lo siguiente: si yo tengo una matriz de tamaño n por n, entonces yo sé que tendremos, contando repeticiones, a lo más n valores propios. Y entonces si tengo n valores propios distintos, pues necesariamente cada uno tendrá multiplicidad algebraica 1. Pues no pueden, si ya tengo n distintos y tengo a lo más n, entonces pues no pueden haber repeticiones porque me pasaría del límite. Entonces, si yo tengo n valores propios distintos, la multiplicidad algebraica sería 1, pero la multiplicidad geométrica de un valor propio siempre es menor o igual que la algebraica y siempre es mayor o igual que 1. Entonces, si la multiplicidad algebraica resulta ser 1, voy a atrapar a la geométrica y en ese caso serían iguales. Entonces, con esta observación, cuando lleguemos a si nosotros llegáramos a este punto, ya con esta observación, al llegar a este punto, hubiéramos podido decir, ¿sabe qué? Como tengo tres valores propios distintos y la matriz es 3 por 3, necesariamente la matriz va a ser diagonalizable. Sin embargo, eso no nos va a ayudar. Si yo la tengo que diagonalizar, eso no nos va a ayudar tanto porque igual tengo que calcular los espacios propios para sacar las columnas de P. Entonces, esa es buena noticia, pero pues es un dato bueno, pero pues ayuda, pero no tanto. ¿Okay? Muy bien, vamos a hacer otro ejemplito. Les voy a, ¿qué tal si les doy 2 minuticos para que ustedes trabajen en este, muchachos? Vamos a ver si ustedes me ayudan un poquito. Vamos a tratar de hacer este problema que es muy facilito. Vamos a hacerlo y me cuentan por el chat cuando tengan la respuesta. ¿Listo? Vamos a hacer primero por pasos. Cuando ya tengan el problema característico, me dicen. Ya, el problema característico es lambda al cuadrado. Vamos a calcularlo. Entonces, vamos a hacer ese primero. Entonces, calculemos primero el polinomio característico de B. Entonces, el polinomio característico es el determinante de B menos lambda es la identidad. Recordemos que la identidad es 2 por 2 porque es una matriz 2 por 2. Entonces, calcular el determinante a menos lambda 1, 0 menos lambda. Y este determinante está muy fácil de calcular, me da lambda al cuadrado. ¿Ok? Muchachos, pregunta, valores propios de B.
Entonces, 0 y repetido 2 veces, o sea, la multiplicidad algebraica de 0 es 2. ¿Y por de dónde sale esa multiplicidad? De este 2 que da aquí. Entonces, el único valor propio de A, perdón, de B, es lambda 1 igual a 0 con multiplicidad algebraica igual a 2. Ok, muy bien. Dice Juan David que no es diagonalizable porque la multiplicidad geométrica no es 2. Muy bien, Juan David, vamos a calcular la multiplicidad geométrica. Pues para eso vamos a calcular los espacios propios. Entonces calculemos a continuación el espacio propio correspondiente, que en este caso va a ser E sub 0. Entonces, por definición, el espacio propio va a ser el nulo de B menos lambda, esa es la identidad, pero lambda era 0. O sea que tenemos que sacarle el nulo de B. Entonces yo cojo la matriz B, que era la matriz 0, 1, 0, 0, y lo tenemos que llevar a una forma escalonada. Pues resulta que esa matriz ya está en forma escalonada, entonces no hay nada que hacer. Digamos que esta variable sea X, este sea Y. Entonces, de la primera fila obtenemos que Y debe ser 0 y X es variable libre. ¿Por qué X es variable libre? Porque no hay pivote en la columna correspondiente a X. Entonces, el espacio propio E sub 0 contiene los vectores de la forma XY, donde Y va a valer 0 y X es una variable libre. Lo puedo escribir como X veces el vector 1, 0. Entonces, el espacio propio lo puedo ver como el generado por el vector 1, 0. Y aquí vuelve y juega, tiene multiplicidad geométrica 1. Entonces, por un lado, la multiplicidad geométrica me dio 1 y por otro lado, la algebraica me dio 2. Entonces, miren que son distintas, no tienen que ser iguales. Es un ejemplo de una matriz donde las multiplicidades son distintas, por lo tanto, B no es diagonalizable. ¿Ok? Preguntas. Ese también está bueno, es que ¿sí usted cómo se llama? Pregunta, muchachos. Profe, Todo muy claro, profe. Listo, bueno, gracias Jesús. Andrés, dime. profe, tengo una pregunta, pero es ¿por qué? Es que no me queda muy claro por qué P tiene que ser de esa forma cuando estamos hablando de que una cierta es diagonalizable. ¿Por qué tiene que las columnas de vectores propios? Ah, sí, eso no lo hablamos de forma explícita, pero a ver, lo voy por aquí. O sea, ahí me queda claro que como es A es semejante a D, entonces ambos van a tener los mismos valores propios. Listo, perfecto. Pero no Entonces, sé por qué tiene de esa acuerdo, escogencia de de columnas. acuerdo. Entonces, a ver, lo que estamos diciendo es, supongamos que es diagonalizable, te la escribo de esta forma. Listo. Y entonces ya sabemos que los valores de la diagonal principal son los valores propios, lambda 1, lambda 2 hasta lambda n. ¿Ok? Y entonces lo que tiene que hacer uno es darse cuenta de cuánto da A por XY. Hay que hacer una cuentica y es por la matriz P, por D, por P inversa y multiplicarla por XY. ¿Ok? Y resulta que si yo hago esta cuenta, pues esto requiere un tris de trabajo, no lo voy a hacer, pero resulta que si hacemos esta cuenta, esto me va a dar lambda I veces XY. Entonces, de ahí se saca que
que XY tiene que ser un vector propio asociado al valor propio lambda I. Es fácil de hacer la cuenta, pero requiere un poquitico de esfuerzo, entonces no quisiera hacerlo en este momento. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Muy bien. ¿Más preguntas? Bueno, no sé qué tal de esta energía. ¿Hacemos otro ejemplo o acabamos? Tengo otro ejemplo por ahí, o lo hacemos mañana. Ya ustedes me dirán, ¿cómo están de energía? Ah, pero por eso es que las encuestas no sirven, porque estas son 50-50. Hagámoslo pues rápido. Listo. No, pues hacemos una encuesta de Google, me demoro media hora para hacer la encuesta. Más bien hagámoslo. Muy bien, entonces aquí hay que pensar un poquitico. Este problema tiene su contenido. Listo. Hagamos una cosa pues. Hagamos un intermedio. Se los voy a dejar de tarea y mañana lo conversamos. ¿Listo? Me parece prudente. Se los voy a dejar de tarea. Pues se deja de tarea. Y mañana trabajamos este problema. Y este problemita tiene tiene lo suyo. Entonces la pregunta que no la había puesto era determinar si esta matriz, entonces tengo una matriz 3 por 3 con dos valores propios, o sea, no me están dando la matriz, sino que me dicen los valores propios y me dicen los espacios propios. Me dicen que sub 3 es este espacio propio y que sub menos 1 es este espacio propio. Me preguntan si es diagonalizable y en caso afirmativo encontrar, pues diagonalizarlo. ¿Listo? Entonces este se deja de tarea. Ok. Puse el ceja de tarea donde no era. Listo. Para despedirme, quisiera saber si hay alguna pregunta o algún comentario antes de que nos vamos. Listo, entonces voy a acabar la grabación.